¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un medio de transmisión físico, aunque hoy en día podemos agregar el teléfono o la videoconferencia. La comunicación oral nos permite transmitir a la persona con la que estamos hablando información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes y mucho más. Para realizar la comunicación oral, nos valemos de la voz para reproducir los sonidos de la lengua, formar palabras y elaborar mensajes que contengan la información que queremos transmitir a nuestro interlocutor. Para que la comunicación oral tenga un lugar, debe haber al menos dos personas involucradas que realicen alternativamente el papel del emisor, el que entrega la información, y el receptor, el que la recibe. La información transmitida se conoce como mensaje. Este mensaje es elaborado de acuerdo a un sistema de sonidos lingüísticos correspondientes a un código o idioma. La transmisión de este mensaje se realiza a través de un medio físico, que puede ser el aire, pero también puede ser algún dispositivo de telecomunicaciones, como un teléfono o una computadora. El proceso de comunicación oral está enmarcado dentro de un contexto que puede incidir sobre el sentido o significado del mensaje, el lugar, la situación y la circunstancia en donde se encuentre entregado van a condicionar la forma en que éste sea recibido e interpretado. La comunicación oral se caracteriza por ser espontánea, por ser elaborada sobre la marcha y ser directa y sencilla. Recurre al lenguaje corporal para reforzar o enfatizar el mensaje de gestos, actitudes, posturas, y es dinámica e inmediata. La comunicación oral es propia del ser humano y se establece en todos los ámbitos en que éste se relaciona y necesita comunicarse, desde el terreno personal hasta el profesional, desde el terreno político hasta el económico o comercial. Ejemplos de comunicación oral se dan cotidianamente: una conversación, una charla, una conferencia, un discurso, una entrevista, una clase magistral o un debate. Tipos de comunicación oral. La comunicación oral espontánea es aquella que no atiende a un plan, un tema o una estructura establecidos previamente, sino que se desarrolla en forma de diálogo entre dos o más personas. Un ejemplo de comunicación oral espontánea es la que constituye una conversación informal. Comunicación oral planificada. Se conoce como aquella que obedece a un plan previamente trazado con pautas, temas o estructuras diseñadas de antemano. Dicho plan permitirá guiar el proceso de comunicación para que éste se lleve a cabo dentro de ciertos límites definidos. Este tipo de comunicación puede ser a su vez en dos clases: multidireccional y unidireccional. Multidireccional. La comunicación oral planificada es multidireccional cuando dentro de sus pautas de interacción establece la intervención de varios interlocutores que ofrecen distintas opiniones y enfoques sobre un tema o asunto definido de manera previa. Un ejemplo de este tipo de comunicación puede ser un debate. Unidireccional. Hablamos de comunicación oral planificada unidireccional cuando de ella interviene únicamente un emisor que se dirige a un público para exponer de manera extensa un tema o cuestión. Ejemplo de comunicación unidireccional son los discursos, las conferencias o las clases magistrales. Comunicación oral es aquella que se produce en tiempo real entre dos o más personas haciendo uso de la voz y de un código compartido para transmitir un mensaje en medio de un contexto o situación. Definidos es espontáneamente directa, sencilla y dinámica. La comunicación escrita. En cambio, se produce en diferido. El emisor plasma a través de signos gráficos el código escrito de una lengua para elaborar un mensaje que posteriormente será recibido y descifrado por un receptor. Se caracteriza por un mayor nivel de elaboración y planificación. Además, en comparación con la comunicación oral, que es efímera, la escritura permanece. Tipos de comunicación verbal. La comunicación verbal a su vez se divide en dos categorías: comunicación oral y comunicación escrita. La oral es el intercambio de ideas a través del habla. Para que este proceso ocurra, es necesario que exista un código que sea común para todos los involucrados, que en este caso es la lengua o idioma. Dicho en otra forma, no puede haber comunicación oral sin la existencia de una lengua, y si a su vez se materializa a través del habla, la conversación oral no solo hace referencia a las palabras y frases que se expresan en el habla, sino también a los sonidos y tono que acompañan a la comunicación. De este modo, un grito, un suspiro, una onomatopeya o un sonido característico son también formas de comunicación oral.
Comunicación escrita. Es la expresión de ideas a través de un código escrito, bien sean palabras de una misma lengua o cualquier sistema convencional que pueda ser descodificado por los receptores del mensaje. En este sentido, el alfabeto son un código esencial para la comunicación escrita. Tipos de escritura. Escritura alfabética. Es aquella en la cual cada signo representa un sonido del habla. Escrituras alfabéticas son, por ejemplo, el español, el portugués, el griego o el italiano. Escritura fonética. Se denomina escritura fonética aquel tipo de escritura en que cada signo se representa con un elemento fonético de la lengua. Escritura ideográfica. Como escritura ideográfica se conoce aquella en la que cada signo representa una idea o un concepto. También se le conoce como jeroglífica o simbólica. Un ejemplo de escritura ideográfica lo tenemos en la lengua china. Escritura silábica. Se conoce como escritura silábica aquella en la que cada sílaba tiene un signo correspondiente que la representa en la lengua escrita. Un ejemplo de la escritura silábica es la Cherokee, aborígenes de América. Escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica está constituida por ideogramas y pictogramas, pues en lugar de representarse con sonidos, los signos representan ideas o conceptos. Es una de las formas de escritura más antiguas de la historia. Un ejemplo de ella es la escritura egipcia antigua. Escritura cuneiforme. Consiste en un conjunto de signos pictográficos con las cuales se representan en un principio palabras y objetos y posteriormente conceptos abstractos. Incluso, es una de las formas más antiguas de escritura. Era originalmente utilizada por los sumerios hace más de 6.000 años. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Son todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje. Emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación, ruido, contexto, retroalimentación. Cada uno de estos elementos del proceso comunicativo aporta un valor que, dependiendo de la circunstancia, ayuda a mejorar o a distorsionar la comunicación.